sobre la prueba de hechos. Se ha sostenido tradicionalmente que el objeto de la prueba son los hechos jurídicos, comprendidos desde luego los actos jurídicos. En todo caso, el acto o hecho jurídico objeto de la prueba debe implicar la realización de un supuesto normativo del cual las partes infieren consecuencias jurídicas que esgrimen como fundamento de sus pretensiones los actores o de su resistencia a los demandados. ¿A qué se refiere con esgrimir? Bueno, se refiere a defender. En este caso, el actor defiende sus pretensiones y el demandado defiende su resistencia. Se defiende la existencia de un hecho que debe probarse y tal hecho encaja en la realización de un supuesto normativo que precisamente, al haberse realizado, es decir, el objeto de la prueba, producirá consecuencias jurídicas, esto es, derechos o obligaciones. Algunos sectores de la doctrina han sostenido también que el objeto de la prueba no son los hechos en sí, sino las afirmaciones o negaciones que de los mismos hacen las partes, por lo que la prueba es una verificación o confirmación de la relación o congruencia entre los hechos y las afirmaciones que las partes hagan de ellos. Por otra parte, tenemos hechos negativos y hechos positivos, pero en cuanto a su carácter positivo o negativo, el hecho jurídico en sí es neutral en cuanto a una calificación de la expresión significativa a través de la cual la persona sostiene la existencia o no de un hecho jurídico. En otras formas de decir las cosas, cuando se hace expreso lo negativo, puede haber aspectos positivos implícitos, o viceversa. Por ejemplo, si alguien afirma estar soltero, es un hecho positivo. Al mismo tiempo está negando estar casado, es decir, un hecho negativo. La regla tradicional imperante ha pretendido ser la de quien afirma debe probar y quien niega no debe probar. Pero en nuestro sistema procesal lo ha intentado al establecerse que el actor debe probar los hechos constitutivos de su demanda, es decir, su pretensión, y el reo los de sus excepciones, o sea, su defensa, porque en todo caso la pura estructura gramatical de una frase no podrá por sí sola establecer la regla de la carga de la prueba. Hechos que no requieren prueba. La doctrina ha sostenido que no requieren prueba los hechos confesados o reconocidos por las partes, aquellos a cuyo favor existe una presunción legal, los derivados de las máximas de la experiencia y los hechos notorios. Hechos confesados. Por regla general, un hecho confesado o reconocido por una parte está fuera de la litis o de la controversia. Sin embargo, las tendencias modernas han puesto en tela de duda el valor de los medios de convicción y la jurisprudencia ha ido sosteniendo el principio de validez de la confesión, siempre que no resulte inverosímil lo confesado o reconocido en relación con otros medios de confirmación u otras evidencias. Hechos a cuyo favor existe una presunción legal. Dentro del ámbito del derecho, las presunciones implican el reconocimiento de una situación o de una acción como una verdad jurídica hasta que se demuestre fehacientemente lo contrario. Cuando se trata de una presunción que no admite prueba en contrario, jure et jure, estamos frente a una excepción absoluta a la necesidad de probar, mientras que en la presunción que admite prueba en contrario, jure tantum, solo se trata de una inversión de la carga de la prueba. Los artículos 493, 494 y 495 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos nos mencionan lo siguiente. Primero, presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Segundo, hay presunción legal cuando expresamente es establecida por la ley o cuando nace como consecuencia inmediata y directa de ella. Y tercero, el que tiene a su favor una presunción legal o humana solo tiene la carga de probar la existencia de la ley o el hecho en que se funda la presunción, ya sea durante el plazo probatorio o al alegar. El peso de la prueba recae, pues, sobre aquel que introduce una afirmación nueva sobre un tema que está debatiendo. Eso es lo que ocurre en los tribunales. Lo que hacemos es considerar a alguien inocente, mientras no se demuestre que es culpable. Esto es así porque lo habitual es que las personas no cometan delitos. Por eso mismo, como el delito no es habitual, entonces es necesario probar que la persona acusada ha hecho algo nuevo, ha cometido un delito. La carga de la prueba la tiene la acusación. Ha de probar que la conducta del acusado no es la habitual, que ha cometido un delito.
Solo cuando se prueba esto dejará de ser considerado inocente y se le considerará culpable. Por tanto, como subraya nuestro derecho, nadie es culpable mientras no se haya probado que lo es. Hechos derivados de las máximas de la experiencia. Una máxima de experiencia, por definición, es una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general sacado de la experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, el sol sale por el este, un cuerpo abandonado en el vacío cae, los frutos maduran en el verano, en Venezuela se conduce por la derecha, etc. De allí que, cuando el formalizante afirma que los vigilantes privados que custodian las tiendas y comercios, independientemente de quién sea la persona natural o jurídica que les paga su salario, se encuentran sujetos a las órdenes, directrices de aquellos. Esto no es un asunto que se deduce de una prueba física. En palabras simples, es la experiencia adquirida por cada juez puesta en práctica para tomar las decisiones en base a esta. Hechos notorios. Calamandrei los define como aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un círculo social o a un lugar o momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión. Los hechos notorios no están sujetos a prueba, se caracterizan por ser ciertos e indiscutibles para el sector social del que son cultura común. Se consideran hechos notorios. Primero, lo público y sabido por todos, aquello cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal, propia de un círculo social al momento en que se pronuncie la resolución, los acontecimientos históricos y fenómenos naturales, y las costumbres universalmente aceptadas. Quedarían abarcados en esta categoría los hechos de sencilla verificación por constar en fuentes que están al alcance de cualquiera. Por ejemplo, la fecha de la Revolución Francesa, como aquellos que se conocen por la experiencia sin necesidad de previa investigación. Por ejemplo, que los objetos son menos visibles de noche que de día, que un adulto tiene más fuerza que un recién nacido,